Listo. Entonces, si no hay preguntas, continuemos. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a ver son operaciones de matrices, ¿sí? Entonces, primero tendríamos la suma. Cómo se suman matrices, van a ver que es muy similar a cómo se suman números, entonces con eso no va a haber muchos problemas. El producto por escalar, entonces no sé si ya lo notaron con la matriz escalar, pero y ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablo de un escalar, siempre estoy hablando simplemente de un número real. Un número real es un escalar. ¿Listo? Si ven una que dice escalar, se está refiriendo directamente a un número. ¿Listo? La transpuesta, que es una operación propia de matrices, o sea, esa no existen los números. eh, Producto, y es una operación entre simplemente una matriz, o sea, no es una operación con algo más, sino es una matriz, se le puede sacar su transpuesta. El producto punto o producto vectorial, que es como la multiplicación entre dos vectores, y el producto entre matrices, que es una generalización del producto vectorial, pero pues ahora a matrices. ¿Sí? Eh, y por último tendríamos la potenciación entera, que es de multiplicar varias veces una matriz, n veces. ¿Vale? Eh, entonces comencemos. Comenzaríamos por la suma, ¿cierto? Entonces, vamos con la definición. Entonces, sean A una matriz de n por m con elementos A y J en la posición I y la posición J, y B una matriz también n por m. Entonces, fíjense el primer detalle. Entonces, para sumar matrices, ambas tienen que ser n por m, o sea, el n de la matriz A tiene que ser igual al n de la matriz B y el m de la matriz A tiene que ser igual al m de la matriz B, ¿sí? Es decir, tienen que tener la misma dimensión o el mismo tamaño. Entonces, la suma entre A y B, que la vamos a llamar C, A más B igual a C, es igual a C y J, que también va a ser n por m, y donde el elemento IJ, o sea, el elemento de la fila I y de la columna J, va a ser el elemento de la fila I y la columna J de A, más el elemento de la fila I y la columna J de B. ¿Sí? ¿Es clara la definición o alguien tiene alguna duda de la definición? Listo. Entonces es importante que ahí tengan clara la definición y digamos que en resumen, se suma término a término. Es decir, eh, este elemento de aquí, el uno, se suma con el 5 y eso nos daría 6. Entonces, uno más 5 es igual a 6, 3 más 2 es igual a 5, 8 más 3 es igual a 11, 0 más 0 pues es igual a 0, 1 más 3, 2 1 más 1 es igual a 2, 3 más 9 es igual a 12, 4 más 3, 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, fíjense que el menos pues es estamos sumando simplemente los números, ¿no? Entonces 4 más menos uno más por menos daría menos, entonces sería 4 menos uno es igual a 3, 6 más 3 es igual a 9, 0 más 0 es igual a 0, 0 menos uno es igual a menos uno, 0 más 0 también es igual a 0 y uno más uno es igual a 2, ¿cierto? No creo que haya muchas dudas. Eh, esa sería la definición de la suma de matrices. Y pues la suma tiene algunas propiedades que van a ver que para este caso comparte con los números reales. Entonces la primera sería la propiedad conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A.
Entonces, si sumamos 2, 4, 5, 3, es igual a, digo, más 1, 0, 0, 1. Esto es igual a 3, 4, 5 y 6. Y si sumamos 1, 0, 0, 1 más 2, 4, 5 y 3, pues eso nos va a dar 3, 4, 5 y 6. 6, uy, este 6 no, este son 4. Aquí también sería 4. ¿Listo? Y ya, básicamente así se suman las matrices. ¿Listo? Entonces, pues todas estas, pues, bueno, no sé si sepan la diferencia entre una propiedad y un axioma o una definición. Una propiedad es un axioma o una definición. Una definición es como algo está definido, es como cómo funciona ese algo. ¿Sí? Un axioma es una regla predeterminada sobre algo que se asume cierta. ¿Sí? Un axioma siempre va a ser cierto porque sí, porque es un axioma, es como una regla. Una propiedad es una observación que se hace a partir de definiciones y axiomas. Es decir, tomamos la definición, tomamos el axioma y nos damos cuenta de que hay algo que siempre pasa. Por ejemplo, algo que siempre pasa es que podemos cambiar el orden de la suma y nos va a dar el mismo resultado. Eso no es porque sí, es por cómo está definido. En este caso está definido así, ¿no? A I J N por M más B I J N por M es igual a I J más B I J N por M. ¿Cierto? Pero como está definido así y esto de aquí es una suma de reales, la suma de reales ya sabemos que conmuta, entonces podemos cambiar el orden ahí. Entonces, como podemos cambiar el orden, esto sería igual a BIJ más AIJ, pero pues por la definición que dimos de la suma, esto también sería igual a N por M, esto sería igual a BIJ, N por M, más AIJ, N por M. Por tanto, esto es igual, miren que vamos siguiendo una línea de igualdades a esto, que es la propiedad. Podemos cambiar el orden de las matrices y eso no nos va a afectar el resultado, va a ser igual, ¿cierto? Esto, digamos, sería una demostración de esa propiedad. Como son propiedades sencillas, pues digamos que demostrarlas es fácil, ¿vale? Listo. Entonces, continuemos. ¿Hay alguna pregunta sobre esta propiedad? No, no hay manera de sumar matrices de distinto tamaño por cómo está definido, es término a término. Entonces, ¿con qué se sumaría el término faltante en una matriz que, digamos, es de distinto tamaño? No se podría, no hay manera. Entonces, no está definido, simplemente no se puede. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es la propiedad conmutativa, ¿vale? Entonces, esta es la propiedad conmutativa. Tenemos la propiedad asociativa, que nos dice que podemos sumar, digamos, en el orden que queramos. Podemos sumar A más B más C, es decir, sumar primero B más C y después sumarle A, o podemos sumar A más B y después sumarle C y pues nos va a dar lo mismo. Eso se puede demostrar también, así como demostramos este, también se podría demostrar de esa misma manera. ¿Sí? Ahí ustedes podrían hacer la prueba. Esas demostraciones sencillas sería bueno que las hicieran, pues para ir como
practicando en eso. Entonces, bueno, esta sería la propiedad asociativa y tendríamos la existencia de módulo. ¿El módulo qué es correcto. Y no solo con otra matriz fila, para la película de David, para la pregunta de David Nicolás. No solo con otra matriz fila, sino con una otra matriz fila que sea del mismo tamaño. Es decir, tenemos una matriz fila que es uno por n, que solo se podría sumar con otra matriz fila uno por n. No sé, uno por 2, entonces un vector de dos variables solo se podría sumar con otro vector de dos variables. ¿Vale? ¿Claro eso? Listo. Entonces continuemos. Bueno, la existencia de módulo. Entonces, ¿qué es un módulo? Es un elemento que no cambia la matriz al ser sumado. Entonces existe un módulo que lo vamos a llamar con esa letra O grande, del mismo tamaño de A, tal que al sumar A más ese módulo es igual a A. ¿Alguno tiene una idea de cómo se vería esa matriz módulo? ¿Ceros? ¿Solo ceros? Correcto. Entonces, eh, pues si vamos a sumar elemento a elemento y queremos que nos quede el mismo elemento, pues tendría que ser cada elemento de esa matriz cero. Correcto. Ahí está. Entonces, también existe otra propiedad que es la del opuesto. Entonces, para cualquier matriz A existe la matriz menos A, tal que A más la matriz menos A. Ese menos, fíjense que todavía no significa como tal, pues nada, porque no sabemos cómo se multiplica un menos por una matriz. Entonces, todavía no sabemos lo que significa, eh, pero pues lo que sí sabemos es que puede existir una matriz A tal que sea la matriz contraria e inversa a A y al sumarlas nos dé igual a cero. ¿Sí? Ese opuesto aditivo es único y está definido como menos por cada elemento de la matriz. ¿Listo? Entonces, pues es bastante sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Miremos el opuesto aditivo de una matriz mientras van escribiendo preguntas. Por ejemplo, el opuesto aditivo de esta matriz sería, entonces, menos A sería igual a menos uno, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿cierto? Si tenemos que B es igual a menos uno, menos 2, 3, 4 y menos 3, entonces menos B sería igual a uno, 2, menos 4 y 3. ¿Cuál sería el opuesto de esta matriz? Llamémosla A. ¿Cuál sería, muchachos?
Bueno, miremos la definición un momento, ¿cierto? ¿Qué nos decía la definición? Que para cualquier matriz existe la matriz menos A, tal que A más menos A sea igual a cero, ¿cierto? Si tenemos que A es igual a cero y nos tiene que dar igual a cero, es decir, tenemos esta ecuación, tenemos que cero más la matriz inversa, llamémosla por un momento, llamemos a menos cero, llamémosla C, ¿listo? Tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, si cero más la matriz C nos tiene que dar igual a cero, eso solo puede significar una cosa. Fíjense la definición de inverso. A más menos A es igual a cero, ¿cierto? Digo, la de módulo. A más cero es igual a A. Entonces, la única manera de que al sumar una matriz con otra nos dé exactamente la misma matriz, que fíjense que es lo que está pasando aquí, sumamos a cero con otra matriz y queremos que nos dé la misma matriz, la única manera es que esta matriz sea igual a cero. Por tanto, cero más esta tendría que ser cero y esto nos daría cero. Entonces, el inverso de la matriz cero sería menos cero y también sería cero. ¿Listo? También lo podemos ver multiplicando elemento a elemento, como dice aquí la nota. Entonces podríamos multiplicar cero por menos uno. Cero por menos uno nos da cero y así sucesivamente, ¿cierto? Y también fíjense que dice que para cualquier matriz existe. Entonces no puede ser que no exista, ¿vale? Entonces el opuesto de la matriz cero sería la misma matriz cero. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, estas serían las propiedades para las matrices, para la suma de matrices. Y ahora pasaríamos a hablar del producto por escalar. ¿Alguna otra pregunta sobre suma de matrices? Antes de comenzar con el producto por escalar. Vale. Si no las han terminado de copiar, los dejo un momentico más para que las copien. Entonces, continuemos. Es producto por escalar. Entonces, sea A una matriz de dimensiones n por m, es decir, de cualquier dimensión, y un escalar es alfa, llamémoslo alfa, que pertenece a los reales, ¿sí? Es decir, es un número real. Entonces decimos que el producto por escalar es la multiplicación de alfa por A, ¿cierto? Alfa por la matriz. Y esto es igual a alfa por A y J n por M. Es decir, alfa se multiplica por cada elemento y J, o sea, por cada elemento en término a término, y eso sería el producto por escalar, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. Es decir, si se multiplica por escalar cada término a término, tenemos, por ejemplo, esta matriz de acá, 6, 5, 11, 0, 2, 12, 3, 9, 0, menos 1, 0 y 2. Al multiplicarla por menos 1, el 6 se convierte en menos 6, el 5 se convierte en menos 5, el 11 se convierte en menos 11, el 0 se convierte, bueno, pues se mantiene 0, el 2 se convierte en menos 2, el 12 se convierte en menos 12, el 3 se convierte en menos 3, el 9 se convierte en menos 9, el 0 se convierte en 0
Y el -1 pues cambia a ser 1 positivo, 0 se mantiene como 0 y -2 se vuelve 2. ¿Vale? Eh, entonces, eh, ¿qué nos dice esto? Fíjense que esto está bastante relacionado con la suma, ya que ese opuesto aditivo, pues lo podemos ver también como eh, el escalar -1 por la matriz. Es decir, escribámoslo acá. Si tenemos una matriz A, tenemos que menos A, que es el inverso aditivo, es igual a 0, ¿cierto? Pero lo que acabamos de descubrir es que menos A es igual a -1 por A. ¿Listo? Esto es simplemente ya una aclaración más. Y con esto ya podríamos definir la resta, ¿cierto? ¿Cómo sería la resta entre matrices? Sería, si quiero restar la matriz B y a la matriz B restarle la matriz C, pues es B más -1 por la matriz C. Entonces, a esto lo vamos a definir simplemente como la resta y se va a escribir de la siguiente manera. B menos C. ¿Listo? Así se define la resta. Es sumarle a una matriz el inverso aditivo de otra. Eso es la resta. ¿Alguna pregunta de eso, de la resta de matrices? Listo. Bueno, aquí usamos una definición. Si se fijan en este I2, entonces eso fue algo que olvidé explicar la clase anterior, pero pues queda bien explicarlo en este momento. Y es esta notación IN es simplemente la matriz escalar de orden n, pero de escalar 1. Entonces, ¿cuál sería la matriz? Con esa explicación que hice, ¿cuál sería la matriz I2? Para la pregunta de Miguel Ángel, opuesto e inverso aditivo son lo mismo, pero la palabra inversa no se usa porque se usa más en la multiplicación entre matrices. Entonces no se usa, pero si está pues hablando de opuesto aditivo e inverso aditivo, sí son lo mismo, pero no se usa inverso para no confundirse con en multiplicación. ¿Listo? Para la pregunta de Miguel Ángel, ¿vale? Bueno, entonces les está diciendo, bueno, la pregunta es, si sabemos que la matriz I de orden n es la matriz escalar 1 de tamaño n por n, ¿qué sería la matriz I2? No, voy a repetir la pregunta. La matriz IN está definida como la matriz escalar 1, es decir, el escalar de la matriz es 1 de tamaño n por n. O sea, eso significa la sub n que está acá. ¿Qué significaría que la matriz fuera entonces la matriz I sub 2?
correcto. La respuesta que está dando Laura Valentina sería la correcta. Sería la matriz escalar uno. Escalar uno significa que, pues no sé si se acuerden, o sea, es que de pronto no lo tenga muy claro, pero nosotros lo vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué es una matriz escalar? Una matriz escalar es una matriz donde eh, en todos los elementos de la diagonal principal son iguales a cero y por fuera de la diagonal principal, es decir, es diagonal, los elementos son cero. Entonces la matriz escalar uno sería una matriz simplemente con ceros por fuera de la diagonal y con unos por dentro. Entonces la I2 sería 1, 0, 0, 1. Esta sería la matriz I2. ¿Listo? Fíjense que este 2 de aquí es pequeñito y está como por debajo, sería I sub 2. ¿Sí? No es que lo esté, no es una multiplicación para escalar, sino que es que el 2 está ahí abajito para indicar el tamaño de la matriz. ¿Vale? Entonces, bueno, continuemos aquí. Entonces tenemos la matriz I sub 2 multiplicada por el escalar 2. Es decir, multiplicamos cada elemento de la matriz 1, 0, 0, 1 por 2. Eso nos daría 1 por 2 daría 2, 0 por 2 da 0, 0 por 2 da 0 y 1 por 2 da 2. Entonces nos daría la matriz que tenemos aquí. 2 por I sub 2. ¿Sí? ¿Claro eso? Esa notación es solo para matrices, pues solo para la identidad. Ninguna otra usa esa notación. ¿Listo? La matriz identidad es esa matriz que escalar 1. Esa es la única matriz que usa esa notación. ¿Sí? Listo. Ahora, si multiplicamos un escalar por la matriz eh, módulo de la suma, pues nos va a dar la misma matriz. Si se fijan, menos 1000 por una matriz llena de ceros es igual a ceros, ¿cierto? De la misma manera, si multiplicamos por el escalar cero a una matriz que no tiene ceros, pues se vuelve una matriz de solo ceros, entonces se vuelve el módulo, ¿vale? Vamos a ver algunas propiedades. Entonces, tenemos dos matrices A y B del mismo tamaño y tenemos dos números reales, dos escalares, el escalar alfa y el escalar beta. ¿Sí? Entonces tenemos que la propiedad de que es porque, porque lo dice Fernando. ¿En cuál diapositiva? ¿En esta? No. En la definición de matriz escalar. A ver. Ay, sí, tienen razón. Aquí está mal escrita. Es esta la definición. Quedó mal escrita ahí en el resumen. Los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí, no iguales a cero. Gracias por la, por la aclaración. ¿Listo? Esta es la definición correcta, la que está ahí en el resumen, no. ¿Listo? Voy a cambiar eso en las diapositivas, ¿vale? Gracias a los
los que lo mencionaron. A Fernando, a Luis. Gracias. ¿Listo? Listo. Entonces continuemos. Esta es la definición correcta, ¿vale? Listo. Entonces veamos las propiedades de la multiplicación por escalar. Entonces tenemos la propiedad de que es conmutativa, es decir, alfa por A es igual a A por alfa. Entonces podemos poner el escalar antes o después de la matriz, pero pues eso no nos va a cambiar el resultado. Fíjense que eso no es lo mismo que alfa sub A sub alfa, o sea, alfa por alfa, A por alfa no es lo mismo que A sub alfa, que es, digamos, a lo que me refiero es para que no haya confusiones aquí. Este está aquí al lado, digamos, de un tamaño más o menos igual. Este está un poquito por debajo. ¿Listo? Entonces, esto es una notación distinta, no es exactamente lo mismo. Esto se aplica en general solo a la matriz I, ¿no? Y por el escalar alfa no es lo mismo que I sub alfa. No es lo mismo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, es la propiedad conmutativa. Tenemos la propiedad asociativa. Entonces tendríamos, esa propiedad nos dice es que podemos multiplicar primero la matriz por un escalar y luego por otro escalar, o podemos primero multiplicar los escalares entre sí y luego ahí sí multiplicarlos por la matriz, ¿vale? La propiedad distributiva nos dice que si tenemos la suma de los escalares multiplicados por la matriz A, eso lo podemos escribir como el escalar A alfa por la matriz A más el escalar beta por la matriz A. ¿Sí? Podemos distribuir la matriz entre los escalares. También podemos distribuir matrices en un escalar. Entonces, si tenemos eh, la matriz A más la matriz B por el escalar alfa, esto es igual a la matriz A por el escalar alfa más la matriz B por el escalar alfa. ¿Listo? Existe un escalar que vamos a llamar el módulo de escalares, tal que al multiplicar cualquier matriz por ese escalar, nos da la misma matriz. ¿Cuál sería ese escalar mod? Listo. Todos lo tienen claro, ese sería el número uno. O sea, multiplicar una matriz A por el escalar 1 o por el módulo uno, pues lo que tendríamos sería que tenemos la misma matriz. Una pregunta, ¿es el único que hace eso? ¿El número uno es el único que al multiplicarlo nos va a dar la misma matriz exactamente? Para cualquier matriz, ¿no? Bueno, aún no. Entonces, ¿cuál sería Cero cuál es? para una matriz que tenga muchos ceros. Bueno, fíjense que aquí estamos hablando de una matriz A cualquiera. Entonces, para hacer módulo, tiene que ser para cualquier matriz, no para una específica. Entonces, eh, ahí, digamos, lo que dijo el compañero no estaría correcto por esa razón. Para que sea un módulo, tiene que aplicarse a cualquier matriz, no solo a la matriz de ceros. Entonces, sí sería único. ¿Listo? Correcto. Entonces, fíjense bien cómo está escrita la definición. Tenemos una matriz A cualquiera. Entonces, un módulo es un
número que al multiplicar esa matriz, cualquier matriz nos da exactamente la misma matriz. El módulo se tiene que cumplir así para cualquier matriz, ¿sí? Entonces, podríamos probar que el cero no es un módulo con una matriz distinta a la matriz cero. Si tomamos la matriz A igual a 2, 0, 0, 0 y la multiplicamos por cero, esto es igual a 0, 0, 0. Pero esto no es igual a A. Por tanto, este no puede ser el módulo, porque tiene que multiplicar a cualquier matriz y nos tiene que dar la misma matriz. Y ya encontramos un ejemplo donde no nos da la misma matriz. Entonces, con eso probaríamos que el cero no es un módulo en la multiplicación por escalar. ¿Vale? Y también pues nos da ahí como la pista de que ese módulo es único y que es el uno, el único número que nos permite hacer eso. Nos permite que al multiplicarlo por una matriz nos da la misma matriz. ¿Vale? Claro, claro esa diferencia en la definición de que se tiene que cumplir para cualquier matriz. Listo. Entonces, la propiedad de F sería el escalar cero y la matriz cero. Entonces, lo que nos dice es que si multiplicamos cualquier matriz por el escalar cero, entonces nos da la matriz cero. O si multiplicamos cualquier escalar por la matriz cero, entonces nos da la matriz cero. ¿Listo? Pues digamos, pues es una propiedad bastante, digamos, obvia, pero pues es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre las propiedades de los escalares? Bueno, sí, correcto. Solo el uno es mod. Es un nombre que le pusieron. ¿Sí? No, el por qué se llama escalar es simplemente un nombre que le pusieron, ¿vale? Se podría ver, o pues de pronto, digamos, a que cambia la escala de la matriz. Digamos, cambiar la escala. Por ejemplo, si ustedes quieren pasar de, de metros a centímetros, pues multiplican por 100 los metros y ahí tendrían la cantidad en centímetros. Entonces me imagino que de pronto tiene que ver con eso. Ahí están cambiando la escala. Entonces ahí están cambiando la escala de la matriz porque está multiplicando a todos los números por el mismo número. Puede ser eso. Las propiedades se aplican para cualquier matriz, pues según cómo esté definida la propiedad. Por ejemplo, la propiedad F solo aplica para el escalar cero y la matriz eh, ceros, pero, o la matriz nula. Pero digamos las que tienen una letra A sí aplican para cualquier matriz porque yo no puse condiciones sobre A y B, solo son matrices N por M. ¿Listo? Bueno, continuemos. Eh, tenemos la matriz transpuesta o la definición de la operación transpuesta. Sí, eso es, digamos, otra manera de llamarlos. Una matriz de ceros también se le llama una matriz nula. ¿Listo? Así como una matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros por fuera se le llama la matriz identidad.
A una matriz con solo cero se le llama una matriz nula, ¿vale? Listo. Entonces continuemos. Eh, Hablamos de la matriz transpuesta. Entonces, o la operación de transponer matrices. Entonces, la definición de esa propiedad es que si yo tengo una matriz A y J n por m, entonces la transpuesta va a ser una matriz de tamaño m por n. Fíjense que cambian de orden el n y el m, entonces ya no tiene n filas, sino m filas, y ya no tiene m columnas, sino n columnas. ¿Sí? Y el elemento A y J se convierte en el elemento AJI. Entonces el elemento que está en la fila I pasa a estar en la fila J y pasa a estar en la columna J a estar en la columna I. ¿Listo? En pocas palabras lo que se hace es volver a las filas columnas y a las columnas filas. Esto es como voltear la matriz. O pues la palabra correcta es transponer la matriz. ¿Vale? ¿Alguna vez pregunté la definición antes de que damos ejemplos? O ya solo con la definición entienden. Por ejemplo, antes de mirar un ejemplo ahí como para que lo intenten ustedes mismos guiándose solo con la definición. Si tengo una matriz identidad de tamaño 2 por 2, ¿cómo quedaría su transpuesta? ¿Cómo sería la matriz transpuesta? Sí, sería el tamaño 2 por 2. Manuel dice que sería la misma matriz. Andrea dice lo mismo. Bueno, parece que eh, consideran que sería la misma matriz. Ya vamos a ver algún ejemplo, ¿listo? Ahora miremos este, por ahora miremos este un poquito más complicado. Ah, mire, dicen que el tamaño sí sería igual, pero lo de adentro no. O sea que la transpuesta no cambia la diagonal principal. Bueno, ya vamos a ver todo eso. ¿Listo? Ya vamos a ver lo que están diciendo. Correcto, esa última parte que nota María Paula es importante resaltarla. Una matriz fila se volvería una matriz columna. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esta matriz de acá. Es una matriz 3 por 4. Entonces, tenemos una matriz 3 por 4. La transpuesta debe ser 4 por 3, ¿cierto? Cambia eso. Una matriz 3 por 4, una matriz 4 por 3. Entonces, al transponerla, las filas se vuelven columnas. Entonces, esta fila de aquí, menos 6, menos 5, menos 11 y 0, se vuelve la primera columna. Menos 6, menos 5, menos 11 y 0. Esta fila de aquí, menos 2, menos 12, menos 3 y menos 9, se vuelve aquí esta columna. Menos 2, menos 12, menos 3 y menos 9. Y esta otra fila se vuelve esta columna. O podríamos verlo al revés. Esta columna, 6, menos 6, menos 2 y 0, se vuelve la primera fila. Menos 6, menos 2 y 0. ¿Listo? ¿Claro el ejemplo? ¿O alguno no vio cómo cambiaron exactamente todos los números? Listo. Algunos están diciendo que los elementos de la diagonal no cambian de posición. Pues fíjense que un elemento de la diagonal es un elemento en una diagonal es como un caso específico para matrices cuadradas de elementos donde I es igual a J, ¿sí? Donde, si tenemos aquí la definición JI, son elementos donde J es igual a I.
Entonces, si J es igual a I, entonces lo que tendríamos sería como AII o AJJ, y pues cambiarlos de posición no cambian nada, porque si I es igual a I, pues simplemente eso daría AII se volvería AII, es decir, se mantiene en la misma posición. Los elementos donde la fila sea igual de número a la columna, pues se van a mantener ahí quietos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas propiedades. La primera sería la doble transpuesta. Transponer dos veces una matriz nos da como resultado la misma matriz. ¿Vale? Es decir, si yo transpusiera la matriz que está a la derecha del igual, si la transpusiera de nuevo, eso como resultado nos daría pues la misma matriz que está acá, a la izquierda del igual. ¿Listo? Entonces la transpuesta de una transpuesta es igual a la misma matriz. La suma de transpuestas es igual a la transpuesta de la suma. Entonces sí podemos repartir el transpuesto entre las matrices. Y existen algunas matrices con propiedades interesantes. Entonces fíjense que estamos diciendo que son matrices específicas. No son cualquier matriz, sino hay unas matrices específicas. Una se llama matriz simétrica, tal que al transponerla nos queda la misma matriz. Y otra es una matriz antisimétrica, tal que al transponerla nos queda el inverso aditivo o el opuesto aditivo de la matriz. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una pregunta, pero antes de responder esta pregunta, miremos algún ejemplo. ¿Listo? Entonces, el primero lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Tenemos la matriz identidad de tamaño 2. Si la transponemos, voy a escribirla con la T mayúscula para que sea un poquito más claro. Si la transponemos, pues cambiamos las filas por columnas. Entonces, esta fila 1, 0 se vuelve la primera columna. 1, 0. Entonces cogimos esta fila y la volvimos esta columna, ¿cierto? Una pregunta. Sí. Digamos, llamar una matriz identidad digamos, otra forma de llamar a las matrices escalares o solo para la escalar de uno. Solo para la escalar de 1. Ok, gracias. ¿Listo? Vale. Eh, bueno, como les estaba diciendo, la primera fila se vuelve entonces la primera columna. Ahora tomamos la segunda fila, que es 0, 1, y la volvemos la segunda columna, que sería 0, 1. Y aquí surge algo de lo que mencionaron los compañeros anteriormente, y es que tenemos que la transpuesta es igual a la misma matriz que teníamos anteriormente. ¿Listo? Este fenómeno, ¿para qué matrices pasará? Bueno, esto nos indicaría que la identidad, ¿qué tipo de matriz es según las propiedades que estábamos viendo? ¿Qué tipo de matriz es la identidad? Correcto. Entonces, según las propiedades que estamos viendo, además de ser, ¿se acuerdan todo lo que vimos de las matrices anteriormente? Puede ser diagonal, cuadrada, escalar, triangular superior, triangular inferior. Pues aparte de eso, también es simétrica. Entonces, esta matriz también es simétrica. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba preguntando es, eh, digamos así, a grandes rasgos, ¿cuáles matrices
ustedes sabrían que son simétricas con solo verlas. Ustedes ven las matrices y no tienen que operarlas ni hacer nada y ya saben que son simétricas. ¿Cuáles matrices podrían pensar que son así? Listo, dicen escalares, pero fíjense que si tomamos, algunos también dicen diagonales, ¿no? Pero fíjense que si tomamos una matriz diagonal y la transponemos, pues nos va a dar la misma matriz, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos darnos cuenta que las matrices diagonales en general son simétricas. ¿Listo? No. La pregunta que hace María Paula, ¿las escalares pueden tener números distintos fuera de la diagonal principal? No, porque las matrices escalares, por definición, son diagonales. Y pues las diagonales no pueden tener números distintos de ceros fuera de la diagonal. ¿Listo? Por definición, al ser diagonales, no puede pasar eso. ¿Listo? Entonces ya nos damos cuenta que las matrices diagonales en general, todas son simétricas. ¿Vale? Pero eso no implica que haya matrices que puedan ser simétricas sin ser diagonales. Por ejemplo, si tomamos la matriz B igual a 1, 2, 3 y 3, ¿esa matriz es simétrica? Sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sabemos que todas las matrices diagonales son simétricas, pero no todas las matrices simétricas son diagonales. ¿Listo? Entonces, ahora sí, miremos estas preguntas que nos estaban haciendo. ¿Qué dimensiones deben tener las matrices? Eh, bueno, sí. ¿Qué dimensiones deben tener una matriz simétrica o antisimétrica? La primera pregunta, ¿qué dimensión debe tener una matriz simétrica o antisimétrica para que puedan cumplir esas propiedades que estamos diciendo sobre la matriz simétrica y la antisimétrica? ¿Cómo deben ser los tamaños de esas matrices? Correcto, cuadrada, dicen la simétrica tiene que ser cuadrada y la antisimétrica no. La antisimétrica también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estoy multiplicando por la transpuesta, digo, si saco la transpuesta, las filas se vuelven columnas. Pero si tengo la misma matriz, significa que tenía el mismo número de filas que de columnas, porque si no hubiera cambiado la dimensión de la matriz y no podría ser exactamente la misma. Lo mismo con el inverso. El inverso solo se puede sumar para que es cero, o el inverso aditivo, o el opuesto más bien, solo se puede sumar para que es cero a la matriz A sí tiene el mismo tamaño. Entonces, la transpuesta debe tener el mismo tamaño que la matriz A. Es decir, tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Listo? Eso lo podemos ver aquí. Entonces, si A transpuesta es igual a menos A y A menos A es igual a cero, siendo esta la inversa, ¿no? El inverso aditivo o la opuesta. Entonces, si esta matriz es n por m, esta matriz también tendría que ser n por m. Pero si esta matriz es n por m, esta de aquí sería m por n. Entonces la única manera de que se cumplan las dos al tiempo es que m sea igual a n. ¿Listo? Es decir, que sea cuadrada. ¿Vale? Ahora, la siguiente pregunta. Si estoy sumando c
más C transpuesta, donde ambas son matrices cuadradas, entonces se pueden sumar. Entonces, C más C transpuesta sería simétrica o antisimétrica. Siendo C cualquier matriz, ¿no? No es una matriz específica, es cualquier matriz. Bueno, veo que dicen que es simétrica, algunos dicen que depende. ¿No hay más opiniones? Depende, simétrica. Listo. Nos quedamos con esas opiniones, listo. Entonces, vamos a mirarlo. C más C transpuesta, estamos mirando, ¿cierto? Si tenemos C más C transpuesta, llamemos la D, ¿cierto? Para que, para que esta matriz sea simétrica, entonces la transpuesta de esta matriz, o sea, la transpuesta de D, tiene que ser igual a D. Es decir, esto tendría que ser igual a C más C transpuesta. Entonces vamos a ver si eso se cumple. ¿Cómo lo vamos a ver? Aplicando propiedades, ¿vale? Entonces, partamos de, o sea, lo que tenemos que hacer es partir de aquí y llegar aquí usando solo propiedades, ¿vale? Entonces vamos a ver. ¿Qué propiedad podría aplicar acá? Muchachos, ¿qué propiedad podría aplicar primero? ¿Correcto? Correcto. Podemos aplicar la suma de transpuestas. Es igual a la transpuesta de la suma, es decir, esto sería igual a C transpuesta más C transpuesta transpuesta. Aquí, ¿qué propiedad podríamos aplicar? Correcto, podríamos aplicar doble transpuesta, ¿cierto? La transpuesta de la transpuesta es la matriz. Y ahora, ¿qué propiedad podríamos aplicar para llegar a esto que tenemos aquí adentro? ¿Qué nos faltaría? No tiene que ser una propiedad de la. Exactamente. Podemos aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Entonces esto nos daría que esto es igual a C más C transpuesta. Que fíjense que es lo mismo que estaba dentro de los paréntesis. Es decir, es la misma matriz que teníamos originalmente. Y la transpusimos y nos dio exactamente la misma matriz. Entonces ya sabemos que podemos construir una matriz simétrica sumándole a una matriz su transpuesta. Si le sumamos a una matriz su transpuesta, pues ya tendríamos una matriz simétrica. ¿Listo? ¿Claro eso? Bueno, entonces ahí va una pregunta. ¿Qué sería C menos C transpuesta? Hagan ustedes el procedimiento y en un momento lo miramos.
Listo, veo que Cristian dice que es antisimétrica. ¿Alguna otra opinión? Bueno, todos dicen que es antisimétrica. ¿Vale? Vamos a mirar. Entonces, usando las mismas propiedades que estábamos viendo, tenemos que C, bueno, C menos C transpuesta es C menos C transpuesta. Entonces, C menos C transpuesta, queremos ver qué pasa con su transpuesta. Entonces, aplicamos la suma de transpuestas, es igual a la transpuesta de las sumas. Entonces, esto sería igual a C transpuesta menos C transpuesta, transpuesta, ¿cierto? Nos daría que esto es igual a C transpuesta menos C. Ahora aplicamos la propiedad conmutativa de la suma. Eso nos daría igual a menos C más C transpuesta. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva de los escalares. ¿Qué escalar podemos sacar? El menos 1. Pero pues como vimos, esto es igual al inverso aditivo de lo que está dentro de los paréntesis. Entonces llegamos que una matriz la transpusimos y llegamos a que es la inversa, es el inverso aditivo de esa matriz. Porque es lo mismo que tenemos aquí, pero ahora tiene un menos, ¿cierto? Por tanto, esa es la definición de una matriz antisimétrica, ¿cierto? ¿Clara esa demostración para todos? ¿Alguno la hizo así, digamos, paso a paso con todas las propiedades? La idea es que lo hagan, ¿no? La idea es que vayan haciendo eso. Listo. Bueno, entonces continuemos. Eh, creo que, ¿qué hora es? Creo que viendo esta operación podríamos terminar por hoy y sus propiedades, porque pues digamos la multiplicación de matrices ya es un poco más compleja y quiero que tengan tiempo de asimilarla, ¿listo? Entonces vamos a ver el producto punto, ¿listo? Entonces el producto punto de matrices o el producto vectorial está definido así. Si tenemos una matriz fila de tamaño 1 por n y una matriz columna de tamaño n por 1 o un vector fila de tamaño 1 por n y un vector columna de tamaño n por 1, y a uno lo llamamos A, al otro lo llamamos B. Entonces, el producto entre esos dos vectores o entre esas dos matrices fila y columna sería igual a la sumatoria de la multiplicación de cada elemento. Por eso, fíjense que tienen que ser una 1 por n y la otra n por 1. Para que al multiplicar yo con este, al multiplicar yo A11 con B11, A12 con B21, A13 con B31 y así sucesivamente hasta A1n,
pues aquí nos aseguramos de que exista Bn1. ¿Listo? Se multiplica cada uno y se van sumando. Entonces, A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31 y así sucesivamente. ¿Listo? Ah, una pregunta. Bueno, la pregunta de Carlos es buena. La voy a responder luego de terminar de explicar esto, ¿vale? Para no cortar la explicación. Pero ya en un momento la respondemos. Esa pregunta, que es una buena pregunta. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pero como no se ve bien, pues vamos a hacerlo en el tablero. ¿Listo? Tenemos un vector que es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Sí. Y tenemos otro, pero columna, que lo que alcanzamos a ver es 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. Listo. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos elementos no alcanzamos a ver de ese vector columna? ¿Cuántos faltan poner? Dos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si esta tiene 7 elementos en la fila, esta tiene que tener 7 elementos en la columna y hasta el momento tiene 5, ¿cierto? Ahora, dada la definición y dado que aquí tenemos un 0, 1, bueno, vamos a aplicar la definición primero. Entonces, primero sería para encontrar el producto vectorial. 1 por 0, que sería este elemento por este elemento, más 1 por 1, más 0 por 0, más 0 por 1, más 1 por 0, ¿cierto? Ahora nos faltan dos elementos aquí. Aquí nos falta uno y aquí nos falta otro. Y sabemos que el resultado al final da 2. Bueno, sabemos que el siguiente elemento sería más 0 por algo y el último sería más 1 por otro algo. ¿Hay alguno de estos dos algos, este llamémoslo el primero y este llamémoslo el segundo algo, que ya sepamos qué número es? Algunos me dicen que el primer algo tiene que ser 0. Pero no, realmente el primer algo puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, pongamos aquí el número E, ¿sí? Que eso es como 2 punto algo, ¿cierto? Lo importante, ¿por qué? Porque esto va a estar multiplicado por 0. Entonces nos va a dar 0, no importa qué pongamos ahí. Lo importante es el segundo algo. Ese segundo algo tiene que ser 1. Es la única manera de que eso nos dé 2, ¿cierto? Listo. Entonces aquí puede ir cualquier cosa. Entonces, como dije, pongamos el número E. Y aquí lo importante es que vaya un 1. ¿Listo?
y pues el resultado nos daría 2. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos 1 por 0 da 0, más 1, 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, 1 por 0 da 0, 0 por e da 0, y 1 por 1 sí da 1. Entonces se van los ceros, nos queda 1 más 1, igual a 2. ¿Listo? Correcto. Entonces ahí María Paula está res- re- resaltando algo y es que el M de A, el N de A tiene que ser igual a la M de B, que pues aquí está, ¿no? 1 por N y N por 1. Tiene que ser el mismo N, en este caso. Por eso está escrito de esa manera. ¿Listo? Ujú. Sí, la observación de Isabela creo que es correcta. Si la entiendo bien porque está como escrito un poco raro, pero creo que le está diciendo algo correcto. Y lo que dice Cristian es, no se puede hacer, ¿sí? Si tienen distintas dimensiones, simplemente no se pueden hacer, ¿vale? Ahí no se podría hacer, simplemente no se puede, ¿listo? Bueno, entonces con eso terminaríamos. Vamos a ver otros ejemplos, pero ya digamos que es prácticamente el final de la clase. Entonces si tenemos 2, 4, 5, aquí tenemos 3, 6, 1. ¿Cuánto nos daría esa multiplicación de ese producto punto entre vectores o matrices fila y columna? Ujú, correcto. 2 por 3 más 4 por 6 más 5 por 1. Esto es 6 más 24 más 5. Eso es 30 más 5 es igual a 35, ¿cierto? Listo. Eh, bueno, yo creo que con eso podríamos terminar la clase de hoy. ¿Listo? Eh, si quieren, miremos una cosa más. Denme un momento. Eh, con esto que vimos hoy, hasta donde hemos visto, ya podrían hacer varios ejercicios del taller uno. Bueno, no varios, algunos ejercicios del taller uno. Podrían hacer eh, el ejercicio, el primer punto, podrían hacer el B, podrían hacer el C, podrían hacer el D, podrían hacer el G. Entonces, si quieren, miren esos ejercicios para que vayan practicando, ¿listo? Te repito, es el B, el C, el D y el G. B, C, D y G, ¿vale? Les voy a escribir aquí. El B, C, D, G. Del primer punto del primer taller. ¿Listo? A ver si me dijeron algo.
Más. Ah, listo. ¿Dónde está el taller? Está en el Classroom. Les voy a pasar por el chat el enlace de Classroom para que se unan los que aún no se han unido, ¿vale? Denme un momento. Es el grupo 6. Creo que es este. No, este es el grupo 1. Grupo 6. Entonces voy a pasar el enlace por el chat. ¿Listo? Porfe, un favorcito. Sí. Que digamos por mi parte, cuando en el momento que me uní a la clase, me uní un poquito tarde y alcancé a escuchar que estaban hablando de las monitorías. ¿Será que puede, pues vi que más gente se unió? ¿Será que puede como hacer un repasito ahí de que cómo van a hacer las monitorías, papá? Vale, listo. Voy a dejar de grabar y ya hablamos de eso. ¿Listo?